6:58 de la mañana, TVC Noticias, primera emisión, llega ya en esta mañana fría. María Mercedes, buen día. 9 grados centígrados, ¿qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias a quienes se unen a nuestra señal para informarse. Bueno, tiene que ser un día realmente extraordinario. Hora de desayuno, usted imprima lo que ya sabe, optimismo frente a la vida. Positivismo, alegría, nosotros siempre con lo más destacado, con la información para que ustedes estén siempre al día. Vamos a hablar de la primera sesión de la Asamblea que se manejó con calma. Los acuerdos previos entre las bancadas de mayoría se reflejaron en la designación de las autoridades, Robert. Henry Kronfle fue designado, como estaba previsto, el nuevo presidente de la Asamblea. Los acuerdos alcanzados entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el movimiento ADN dieron resultados en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, en donde se eligieron a las nuevas autoridades del Parlamento. Henry Kronfle recibió el respaldo de 128 legisladores para convertirse en el nuevo presidente de la Asamblea. Generar la gobernabilidad que se requiere, anteponiendo las coincidencias y manteniendo nuestras discrepancias. Producto de esta alianza, la primera vicepresidencia se llevó Viviana Veloz del correísmo, quien insistió en que la agenda de su bancada buscará la fiscalización de autoridades, situación que marca diferencias. En democracia no puede existir poder sin responsabilidad y autoridad, por poderosa que parezca o se crea. Este compromiso no incluye y jamás puede incluir la intervención en asuntos que competen exclusivamente a la función judicial, porque no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. Y la segunda vicepresidencia cayó en manos de Egner Recalde de ADN. Este último se desafilió de las filas de Izquierda Democrática en el periodo pasado, luego de que su propio partido lo acusara de presunta gestión de cargos públicos. Pero hoy más que nunca debemos seguir fortalecidos para trabajar por esos sectores más vulnerables de nuestro país. De las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa se eligieron solo 3. La una se llevó Esther Cuesta del correísmo, la segunda Diego Matovelle de ADN y la tercera, que fue propuesta por Construye con el nombre de Ami Gende, no alcanzó los votos necesarios, por lo que no se definió quién ocupará este puesto. La cuarta vocalía la tiene el Partido Social Cristiano con Jorge Acaiturri. Durante la primera sesión del Pleno, Kronfle arremetió contra Guillermo Lasso. En cuanto a la muerte cruzada, a ella le debemos que hayamos vuelto los que el pueblo ha querido y que al fin se vaya para no volver el responsable del desgobierno que vive el Ecuador. Tras ser elegido, Kronfle mantuvo una conversación con Daniel Noboa y se encaminan ya trabajos conjuntos entre el Ejecutivo y el Legislativo, informó Valeria Navarro. La Asamblea Nacional eligió a los titulares de las 15 comisiones permanentes que trabajarán durante los próximos 18 meses en el Legislativo. Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo se alzaron con la mayoría de espacios de legislación. ¿Cómo quedó estructurada la Asamblea? Ya le contamos. El pacto entre Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo se convirtió en una aplanadora durante la elección de las 15 comisiones de la Asamblea Nacional. Tenemos 114 votos afirmativos, 22 votos negativos, 0 blancos, 1 abstención. Las 3 bancadas conformaron la mayoría de todas las comisiones. Revolución Ciudadana, por ejemplo, se alzó con 6, incluyendo Justicia, la cual estará bajo el mando de Fernando Cedeño. Además, obtuvieron la de Niñez, Participación Ciudadana, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Garantías Constitucionales y la Comisión de Fiscalización, esta última presidida por Pamela Aguirre. Hay juicios políticos pendientes que tenemos que evacuar porque es nuestra responsabilidad y obligación. El juicio político al Consejo Nacional Electoral tiene que evacuarse. Hay solicitudes de juicios políticos presentados a exfuncionarios del gobierno. El oficialismo alcanzó 5 comisiones, entre las cuales sobresalen Salud, Relaciones Internacionales y Seguridad, la cual estará presidida por Inés Alarcón.
que es indispensable, las cárceles Barcazas, que nuestro presidente ya lo había dicho, y nosotros seremos el medio legislativo para que él pueda ejecutarlas. Además, Natalie Farinango dirigirá la Comisión de Régimen Económico y su jefa de bancada, Valentina Centeno, estará al frente de la Comisión de Desarrollo Económico. Tenemos que ser un país con costos menores en energía, reducir costos también de nuestros combustibles, mejorar nuestro sistema tributario. El Partido Social Cristiano, tras obtener la presidencia de la Asamblea con Henry Kronfle, alcanzó 4 comisiones, entre las cuales figura Educación, Biodiversidad, Soberanía Alimentaria y Trabajo. Construye, Pachacuti, Gente Buena y el Partido Sociedad Patriótica se quedaron fuera de las comisiones y señalaron que dicha exclusión atenta contra la diversidad en el legislativo. Con mucha sorpresa vemos que han prescindido de nuestra presencia, de las 4 comisiones más sensibles que tiene la Asamblea Nacional. Se habrá armado unilateralmente sin la participación del resto de asambleístas y no me parecería correcto. Daniel Noboa destacó la integración de la nueva Asamblea, en la cual indicó primará el progreso del país por sobre las rencillas personales. Informó Álvaro Terán. Y ojalá que sí, tienen que trabajar en lo urgente. Lo importante habrá que analizarlo. Los consensos que se llevarán a cabo durante la elección de autoridades en la Asamblea Nacional podrían marcar un precedente histórico en la política ecuatoriana. Expertos creen que la gobernabilidad dependerá de la agenda de fiscalización de cada una de las bancadas. Revisemos sus reflexiones en la siguiente nota. La histórica elección de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea puso sobre la mesa la importancia de trazar acuerdos políticos. Expertos aseguran que si estos son transparentes, podrían garantizar la gobernabilidad de Ecuador hasta el 2025. Lo que ha hecho el presidente electo es sencillamente tomar el camino del pragmatismo, creo yo. Es decir, que está negociando únicamente con 2 actores. Además, son 2 actores que históricamente, en la historia reciente, han dado muestras de tener una muy fuerte disciplina partidaria. A pesar de la promesa de gobernabilidad, analistas creen que el acuerdo al que llegaron las bancadas fue construido sobre cristal y la más ligera discrepancia podría romperlo. En poco tiempo, este acuerdo, quizá en los próximos días, ya deje de ser un acuerdo y obviamente comencemos a operar con estas mayorías móviles que se conformarán de acuerdo, obviamente, a las negociaciones, a los intereses. Ahora bien, la continuidad de estos pactos, indican, dependerá íntegramente de la agenda política de fiscalización de cada una de las bancadas. Los intereses particulares de cada bancada en cuanto a fiscalización, en cuanto a juicios políticos, va a chocar de frente con la intencionalidad del presidente. Es decir, nosotros preveemos que puede venir realmente discrepancias importantes entre el presidente de la República y la Asamblea. Los acuerdos, sostienen, también estarán sujetos a las condiciones establecidas por el Ejecutivo y la prueba de fuego será cuando se presente las leyes económicas. Si el presidente Noboa, dentro de su reforma tributaria, no plantea gravar con más impuestos a los grupos económicamente poderosos que se han beneficiado de las exenciones, si no se cumple esa condición, es probable que la Revolución Ciudadana decida bajarse del acuerdo. Especialistas instan a que los acuerdos sean públicos y atiendan los problemas más urgentes de los ecuatorianos como inseguridad y desempleo. Informó Álvaro Terán. Más noticias. Ecuador, nuestro país, se ubica en el 3er lugar en América Latina con el más alto índice de riesgo país, detrás de Venezuela y Argentina. Los acuerdos en el legislativo habrían incidido en el incremento de este indicador. El anuncio de la coalición legislativa entre los bloques ADN, Correísmo y Social Cristianos habría generado una reacción en el entorno internacional, provocando que el índice del riesgo país vuelva a superar la barrera de los 2.000 puntos. Y según reportó el Banco Central del Ecuador, este indicador llegó a los 2.054 el pasado 15 de noviembre. Para el economista Víctor Hugo Albán, el gobierno que está por posesionarse enfrenta un panorama complejo para responder a las innumerables obligaciones financieras. Dicho de todos los políticos y de quienes hacen análisis político, es realmente peligroso
para las decisiones socioeconómicas y políticas del país. Para el BAN, el incremento de este indicador también estaría relacionado con las declaraciones en el exterior del presidente electo sobre que si no tiene más ingresos para el Ecuador, el país podría caer en default, es decir, dejaría de pagar obligaciones internacionales. El país está atravesando una crisis económica. Sabemos todos los analistas y quienes conocen economía, y más aún aceptado por el mismo señor ministro de Finanzas, el déficit presupuestario para el 2023 es de alrededor de 5.000 millones de dólares y para el 2025 se estima que estará bordeando los 6.500 millones. Con estos antecedentes, el Ecuador continúa generando un entorno de desconfianza económica. Entonces, todo esto, digamos, contrarresta y perjudica internacionalmente en el comercio internacional y lo que es más grave, perjudica, digamos, en la inversión, tanto pública como privada. Al día de hoy, Ecuador se ubica en el tercer lugar en América Latina con más alto riesgo país, informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias por acompañarnos. 7:14 de la mañana. El ministro de Energía, Fernando Saltos, dispuso la eliminación del subsidio eléctrico para el sector industrial, el cual recibía, hay que recordar, rebajas económicas a cambio de generación de empleo y el desarrollo de proyectos sociales. ¿Cuál será el ahorro para el Estado? Vamos a contarles en la siguiente nota. Tras una evaluación de compromisos y desempeño, el gobierno nacional decidió retirar el subsidio eléctrico a las grandes industrias de Ecuador, las cuales se beneficiaban de un recorte de precios a cambio de la generación de empleo. Ese subsidio, como planteé, debía haberse implantado con un plazo de no más de 6 meses. Son 5 años que han transcurrido desde que este subsidio o este beneficio o este incentivo se le dio a las empresas. El subsidio fue creado en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno como una especie de incentivo a cambio de mejoras en la productividad. Y a partir de entonces, el consumo energético ha ido al alza en este sector. La industria en el año 2020 consumía el 39.9% del total de electricidad. En el 2022 el 42.5%. Quien más consume la electricidad es la industria, no es el sector residencial. Expertos creen que con esta medida se podrían reducir los costos de la crisis energética que enfrenta el Estado. Desde la parte económica a lo mejor nos van a ayudar a compensar el alto precio que vamos a pagar por la energía importada y el alto precio que vamos a pagar por los combustibles importados, entre esos el gas, para activar la planta termoeléctrica. Además de los subsidios energéticos, analistas aseguran que una parte de los industriales del país también se benefician injustificadamente de los subsidios a los combustibles. Si comparamos el consumo del diésel para generación eléctrica con enero del 2022, hubo un incremento del 800%. El sector industrial rechazó esta medida, misma que podría incrementar en un 10% los costos de producción. Además, indicaron que este es un duro golpe propiciado por un gobierno saliente, el cual debió abstenerse de tomar decisiones de último minuto. Informó Álvaro Terán. Y la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 754 que reglamentaba el proceso de realización de la consulta ambiental necesaria para que el obtener licencias de proyectos extractivistas. ¿Qué detalles observó la Corte y qué efectos tendría esto para el sector productivo? Ahora le contamos. A pocos días de abandonar Carondelet, Guillermo Lasso recibió un nuevo golpe por parte de la Corte Constitucional, organismo que nuevamente rechazó un decreto ejecutivo. Esta vez, aquel que pretendía reglamentar las consultas ambientales para el desarrollo de proyectos extractivos. La consulta previa, libre e informada está destinada a los pueblos y nacionalidades indígenas. La consulta ambiental es dirigida hacia todos los ciudadanos, para cualquier grupo de personas que tienen proyectos donde se puede afectar el ambiente. Dice el presidente regular la consulta ambiental, pero la confunde con la consulta previa. La Corte Constitucional dio la razón a la CONAIE, que se presentó como demandante. Es así que los magistrados señalaron que el decreto transgredió varios derechos fundamentales. Los derechos afectados podrían ser el derecho al ambiente sano
y por otro lado también el derecho a la participación ciudadana. Analistas aseguran que la suspensión de los procesos de consulta ambiental derivados de esta demanda tienen una responsabilidad compartida. El propio Ministerio del Ambiente reconoció que fue una decisión unilateral del Ministerio suspender actividades. Y por otro lado, la Corte también tiene unos plazos que cumplir, que son los establecidos en la ley, y debió priorizarse la resolución de este caso, por ejemplo. Además indican los vacíos legales que afectan la reglamentación de los procesos de consulta previa y ambiental no se subsanarán sino en un largo tiempo. Va a permanecer en vigencia el decreto 754 hasta que la Asamblea apruebe una ley regulando el ejercicio del derecho a la consulta ambiental. Mientras la Corte resolvía la inconstitucionalidad de este decreto, 178 proyectos mineros, petroleros y productivos permanecieron paralizados. Informó Álvaro Terán. 7:19 de la mañana, a esta hora en el sector de la Simón Bolívar, sector de San Martín, hay tráfico, accidente de tránsito. Vamos a reportarles lo que sucede en este día lunes. Priscila Cadena está en ese sector, al parecer un tráiler, un camión fuerte se ha dado contra lo que estamos viendo, la señalización que tiene esta vía. Adelante, Priscila. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días. Son exactamente las 6 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos exactamente. Estamos en el sector de San Martín, justamente para la llegada a Guajaló. Realmente fue un accidente de tránsito grave, como ustedes ven en las imágenes. Realmente pues están afectados, son dos camiones, se puede ver ahí en las imágenes, se venían en sentido norte-sur y como se puede observar pues en este tráiler, este vehículo de carga pesada pues se llevó la señalética. Hay otro vehículo, hay otro camión que se encuentra en la parte de al frente que se encuentra virado. Realmente no se conoce a ciencia cierta cómo pasó este accidente de tránsito, tampoco se encuentran agentes de tránsito en este sector. Sin embargo, ya las vías se encuentran cerradas, existe bastante carga vehicular a esta hora de la mañana en este sector. Vemos acá también otro de los vehículos afectados, al menos 3 serían los camiones afectados de carga pesada. Vamos a tratar de conversar con los señores que se encuentran aquí. Mi señor, muy buenos días. Que no estaban, se encontraban en el sitio, no quieren hablar. Bueno, vamos a seguir tratando de caminar por este sector para contar los detalles. Llega en este momento la agencia de tránsito. Vamos a tratar de conversar con los agentes para conocer qué es lo que ha pasado en este accidente. Agente, buenos días, estamos en vivo. Si nos ayuda con una entrevista, por favor, para conocer lo de este accidente de tránsito, si es que existen personas heridas o fallecidas, por favor. Buenos días, agente Lara, le saluda. Al momento no tenemos personas heridas, solo es a la propiedad pública y privada. ¿Cómo pasó este accidente de tránsito? Vemos algunos vehículos de carga pesada que han sido afectados. Por versión de la ciudadanía, al momento de mi llegada mencionaron que el vehículo liviano se queda dormido aparentemente y le impacta el vehículo tráiler y como consecuencia del accidente pierde carril de circulación con volcamiento lateral 1/4, impactándose al sentido contrario, sentido norte-sur sobre la avenida Simón Bolívar. Al momento se encuentra avanzando personal de LEMO para el retiro de la señalética informativa en el lugar. ¿A qué hora pasó este accidente de tránsito? Vemos algunos vehículos que se encuentran involucrados, incluso estos trailers. Aproximadamente a las 5:30 ha estado el accidente. Cuéntenos también las vías que están cerradas al momento. ¿Están haciendo ustedes ya el procedimiento correspondiente? Al momento tenemos cerrado lo que es la Simón Bolívar, sentido norte, sur-norte, a la altura de Santa Rosa. También están colaborando ahí en el lugar los compañeros agentes para evitar la congestión vehicular y haciendo desvío por rutas alternas, lo que es por la avenida Pedro Vicente Maldonado. Otras rutas alternas, por favor, para las personas que se dirigen al sur de la ciudad. Yo veía que por la salida del Eternit también se ha indicado. Sí, por el Eternit y eso. Ok, bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es la información que nos da el agente de tránsito que se encuentra en este punto, en San Martín. Estamos al sur de la ciudad. Pues así se registró este accidente de tránsito cerca de las 5:30 de la madrugada. Vamos a tratar de conversar con algunos ciudadanos que se encuentran acá en este sitio para conocer detalles. Amigo, usted es uno de los afectados. Buenos días. No.
bueno, no quieren pronunciarse. Sin embargo, lo que vemos en las imágenes pues son tráilers que se han visto afectados por este siniestro de tránsito. Lo que nos ha indicado también la autoridad es que uno de los camiones que se encuentra en el otro sentido, al frente, en el otro carril, venía en sentido norte-sur, perdió pista y se impactó obviamente contra la señalética y posteriormente pues cruzó el otro carril y se encuentra virado, como se va a ver en las imágenes también, que es uno de los vehículos afectados. Nos han dicho que no existen personas heridas, tampoco fallecidas en buena hora. Sin embargo, se registra bastante carga vehicular a esta hora de la mañana en la avenida Simón Bolívar, una vía de alto flujo vehicular. Incluso también hay daños en los bienes públicos, la señalética que ustedes ven en las imágenes. También posteriormente estarán llegando ya las entidades municipales también para hacer el retiro de la señalética que también está obstaculizando la avenida Simón Bolívar. Cabe destacar que el cierre vial es en sentido norte-sur, pero también en sentido sur-norte, un carril, así que mucha precaución, tome vías alternas si usted se encuentra por este sector del sur de la ciudad o si va a salir de su domicilio, porque realmente las autoridades pues nos han indicado que se van a demorar en el retiro de la señalética y por supuesto también para tomar procedimiento de los vehículos que se encuentran afectados por este accidente de tránsito. Esa es la información que tenemos hasta el momento cuando son 7 de la mañana con 25 minutos. Robert y amigos televidentes, buenos días. Buen día también a Priscila. Accidente de tránsito, pues en el sur, 3 camiones. Lo que nos llama la atención es que recién llega la autoridad, ¿no? 2 horas después, como que los procesos están un poco lentos, digo yo. Si usted está en esos sectores, evite esta vía, no toca otra, tomar vías alternas para evitar la congestión que debe comenzar a crecer y de buena forma. 7 horas con 30 minutos de la mañana, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos, 95 de 175 postulantes del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia deberán rendir nuevamente la prueba de confianza una vez que se detectaron falencias la primera vez que se había tomado este examen. Esto en medio de críticas de varios sectores. Fue David Guzmán, director del Consejo de la Judicatura, quien alertó sobre dificultades que tuvieron postulantes al concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El momento de rendir la prueba de confianza. Las áreas técnicas en el desarrollo de estos exámenes de confianza detectaron mediante informes una incompatibilidad entre el sistema, entre el software y la seguridad informática del Consejo de la Judicatura, es decir, bloqueo de páginas, bloqueo de imágenes, entre otros sistemas de seguridad informática que son propios de la función judicial. A las pocas horas el tema puso a debatir el Pleno del Consejo de la Judicatura, responsable del concurso, sobre la necesidad de repetir el examen de confianza y quiénes sí o no. Del informe de talento humano que ha sido ratificado por Jurídico y por la Dirección General, al parecer son 4 o 5 postulantes que tuvieron inconveniente para realizar su examen de confianza. Tenemos que resolver la situación de esos 4 o 5 para que tengan en igualdad de condiciones la oportunidad de dar su examen. Aquí no se trata de un segundo examen. Correcto. Usted dice por principio de igualdad, entonces ahí hablamos de la universalidad. Es decir, que no se puede hacer a unos sí y a otros no. La Dirección de Talento Humano notificó a 175 participantes de ese número. 95 habrían aceptado la posibilidad de someterse a una nueva prueba. Se emocionaría para dar el segundo examen por efecto del derecho a la igualdad de todos los participantes, 95 personas que han dado su voluntad y que lo han expresado a través de un correo, en rendir un segundo examen. No está clara la situación, completamente no está clara y deben establecerse las correspondientes responsabilidades antes de. Al final, 2 votos a favor y 2 en contra. Decidió el voto dirimente del presidente Wilman Terán. Así, 95, nuevamente a medir sus conocimientos. Este concurso no está amarrado de ninguna manera. Rechazo cualquier situación. Resta por definir la fecha. Informó Héctor Romero.
Contamos ahora que la tarde del pasado viernes 17 de noviembre se cumplió la primera de las 3 reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y Salario. Esto para definir el incremento salarial que regirá en el 2024. En el desarrollo de esta cita existieron posiciones contrarias entre los representantes de los empleados y trabajadores. Los primeros plantean que el alza debería ser de $4.12, mientras que los segundos aspiran a un alza que se alcance a $452. La reunión fue suspendida y sin acuerdos. Se retomaría este martes 21, de acuerdo al plazo previsto. Sería el gobierno del presidente electo Daniel Noboa quien defina el valor que incrementará el salario de los trabajadores. Y en una de sus últimas gestiones, el Gobierno Nacional anunció la reconstrucción de varias unidades educativas abandonadas por administraciones pasadas. Además, el Ministerio de Educación presentó un balance económico de las posibles afectaciones por el fenómeno del Niño. ¿A cuánto asciende el monto? Ya revisamos. En materia de educación, seguro esta es la última rueda de prensa. En la despedida pública de María Brown como ministra de Educación, el Gobierno Nacional hizo un balance de la infraestructura académica entregada durante sus 900 días de gestión. 18 unidades educativas inauguradas y entregadas y que están operativas en este instante, beneficiando a un número mayor de cerca de 80.000 estudiantes en el país. Además de las unidades educativas construidas, existen varias en proceso de adecuación, mismas que serán inauguradas por el próximo presidente. 9 como estas que se estarán terminando entre enero y hasta abril del próximo año, que están en construcción, y dejamos otras que ya están listas para contratación. María Brown también señaló que ya ha existido reuniones de transición con el nuevo ministro de Educación, Daniel Calderón, a quien se entregó un balance económico con las posibles afectaciones del fenómeno del Niño en las aulas. Esa cuantificación determinaba que requeriríamos aproximadamente de $90 millones para poder atender a un fenómeno del Niño si fuera de tipo moderado. En dicho informe también se incluirán los protocolos educativos ante el escenario de que las clases lleguen a suspenderse. Podría existir la necesidad de que por un periodo de tiempo estudiantes de instituciones educativas que se vean muy afectadas deban continuar la educación en modalidad a distancia para que cuenten con un recurso educativo específico. Para eso se construyó desde el año 2022 nuevas fichas pedagógicas que están en proceso de impresión. Durante el evento, Lazo auguró éxitos a su sucesor y solicitó la continuidad de los proyectos educativos en marcha, como por ejemplo la reforma de la malla curricular. Informó Álvaro Terán. Más de 3.000 títulos de propiedad de viviendas ubicadas en 24 cantones de 13 provincias del país fueron entregadas por el presidente Guillermo Lasso a ciudadanos que ya cuentan con casa propia. En este acto, el mandatario anunció que regresará políticamente en el año 2025. En uno de los últimos actos públicos del presidente Guillermo Lasso, la mañana de este domingo 19 de noviembre, el primer mandatario realizó la entrega de decenas de soluciones habitacionales que benefician a ciudadanos distribuidos en varias provincias del país. El mandatario señaló que una de las políticas económicas en la entrega de créditos permitió que se plasme en realidad el anhelo de tener casa propia. Implementamos el crédito 525.5, del que hoy hacemos una nueva entrega de 1.765 créditos para 1.765 familias. Por su parte, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda destacó que adicionalmente se han entregado 325 kits de agua y saneamiento en varias provincias de la ruralidad, además de 384 kits de reparación de viviendas en Esmeraldas y Bolívar, provincias afectadas por desastres naturales. Son más de 27.000 sonrisas que el día de hoy pueden acceder a una vivienda gratuita, acceder a un incentivo para comprar su vivienda propia, acceder a su título de propiedad. Uno de los beneficiarios, quien recibió su título de propiedad, destacó la importancia que tiene para él contar ahora con una vivienda propia. En un futuro, nosotros con nuestro título de propiedad, poder hacer una vivienda y poder vivir dignamente como cada uno de nosotros nos merecemos. En medio del acto oficial, el mandatario criticó a sus rivales políticos.
y anunció que para el 2025 estará de regreso. Que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador. Quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Informó Miguel Ángel Bedoya.